Ok, vamos a continuar con el tejido óseo. Recordemos que estamos hablando del tejido esquelético. En el video anterior hablamos del tejido cartilaginoso. Ahora vamos a hablar del tejido óseo. El tejido óseo, como ya saben, es una forma especializada de tejido conectivo. Esta va a representar la parte más importante del esqueleto. El tejido óseo es la parte más importante del esqueleto y se caracteriza porque es un material muy ligero, de gran dureza, con mucha resistencia, pero con cierta elasticidad, cierta flexibilidad. En cuanto a su organización macroscópica del tejido óseo, es decir, lo que podemos observar, se va a organizar en tejido óseo esponjoso y tejido óseo compacto. El tejido óseo esponjoso también se le llama tejido óseo trabecular o sustancia esponjosa. Y el tejido óseo, que lo tenemos aquí, el óseo esponjoso, va a estar compuesto por estas finas trabéculas, que son estos espacios que están aquí, y esta pequeña red que se dirige en diferentes direcciones, formando estas trabéculas, estos espacios, que le dan su aspecto a una esponja, de ahí su nombre, tejido óseo esponjoso. Solamente el aspecto, no es que sea blandito o que sea absorbible o que si lo aplastamos va a regresar a su forma como las esponjas. No, solamente por su aspecto se llama tejido óseo esponjoso. El tejido óseo compacto también se le llama tejido cortical o sustancia compacta. En esta imagen la tenemos aquí, alrededor de color blanco azuloso, y está formado por una masa compacta y aparentemente sin espacios. ¿Ok? Por eso se le llama compacto. No tiene huecos o espacios visibles. Los huesos largos tienen una diáfisis y dos epífisis. La diáfisis es el cuerpo, todo esto, el cuerpo. Las epífisis son los extremos, que yo siempre les digo de una forma chusca, pero es fácil de recordar, que epífisis empieza con E de extremo, de extremos. Son las extremidades de los huesos largos. En la diáfisis, es decir, en el cuerpo, estos huesos largos van a estar compuestos por prácticamente puro tejido óseo compacto, mientras que en las epífisis vamos a encontrar prácticamente tejido óseo esponjoso y muy poco de tejido óseo compacto. ¿De acuerdo? Durante el periodo de crecimiento, la diáfisis va a estar separada de cada epífisis, tanto arriba y abajo, por un cartílago que se llama disco epifisiario, es este de aquí, o metáfisis también. Y aquí es donde se produce el crecimiento longitudinal del hueso. Va a desaparecer una vez que el crecimiento del hueso termine. Los huesos tienen un periostio y un endostio. Peri alrededor de, endo adentro de. El periostio es una capa de tejido conectivo denso que va a rodear al cuerpo del hueso, que rodea al hueso. Este es el periostio. El endostio, lo tenemos aquí en esta imagen, va a ser una capa fina también de tejido conectivo que va a estar en la parte interna del hueso. El hueso es hueco y adentro tiene una médula ósea. Pues aquí, rodeando la médula ósea, va a estar el endostio. Perdón, endo adentro ¿de acuerdo? Endostio es la capa de tejido conectivo que va a estar dentro del hueso, mientras que el periostio va a ser esta capa de tejido conectivo que va a estar por afuera del hueso, va a estar rodeando el hueso. Ambos tienen potencial osteogénico, es decir, la capacidad para formar hueso. ¿Ok? Los dos. Aquí tenemos la epífisis, la diáfisis
y la metáfisis. Alrededor tenemos el periósteo y el endosteo. Aquí lo tenemos en color café. En la parte interna va a estar el endosteo, mientras que en la externa el periósteo. Componentes histológicos de los huesos. Van a tener una matriz ósea y también células. Vamos a hablar qué hay en la matriz ósea y cuáles son estas células que componen a los huesos. En cuanto a la matriz ósea, vamos a encontrar que está compuesto por matriz orgánica, fibras colágena y sales minerales. La matriz orgánica de los huesos es la que le va a dar esa pequeña elasticidad que tiene el hueso, esa pequeña flexibilidad, mientras que las sales minerales le van a otorgar esa dureza al hueso. Y en cuanto a las fibras colágenas, vamos a encontrar que el 90% va a estar compuestas por estas, de la matriz ósea, va a estar compuesta por estas fibras colágena. Sales minerales. Las sales minerales representan el 75% del peso del hueso. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? ¿Qué sales minerales vamos a encontrar? Vamos a encontrar fosfato de calcio cristalino, el cual va a formar los cristales de hidroxiapatita. Aquí se los puse en negrilla porque son los minerales más abundantes del hueso. Cristales de hidroxiapatita, y se llaman cristales porque precisamente al microscopio tienen ese aspecto, como de cristal. Aquí está en esta imagen. Pero no son los únicos minerales que vamos a encontrar ahí. También vamos a encontrar magnesio, carbonato, citrato, sodio y potasio. Proceso de mineralización. Al proceso de mineralización también se le va a llamar calcificación o también se le va a llamar proceso de osificación. El depósito de minerales en la matriz ósea que tiene el cartílago y el tejido óseo se va a denominar calcificación. ¿Ok? Esta calcificación es depósito de minerales en la matriz ósea del cartílago y del hueso. Se puede llamar calcificación o también se puede llamar osificación. Es lo mismo. La matriz ósea que se forma recientemente, pero que aún no se calcifica, se va a llamar matriz osteoide. Y es un compuesto, va a estar compuesto por matriz ósea orgánica, la matriz osteoide. Ok, la calcificación va a comprender el depósito tanto de calcio como de fosfato que se transforma en los cristales de hidroxiapatita. Fosfato y calcio. Va a comprender este proceso de calcificación, este depósito de estos dos minerales, de calcio y de fosfato. Dice aquí, en el tejido óseo recientemente formado se produce la formación del 75% de cristales de hidroxiapatita, aproximadamente. ¿Ven cómo es muy importante? Y esto va a pasar en tan solo pocos días. Pero la calcificación total, es decir, cuando se forma el hueso en su totalidad, dura de 3 a 4 meses. Por eso las fracturas óseas tardan tanto en sanar. Tienen que ponerse una férula por mínimo un mes y medio, mantener el hueso en su lugar para que se forme esta matriz osteoide. Y no solamente eso, sino tener cuidado porque al 100% va a osificarse hasta los 3 o 4 meses. Lo mismo en una extracción dental. Recordemos que al sacar un diente, pues va a quedar un espacio en el hueso y a las semanas, pues sí, va a cicatrizar y va a cerrar la encía, pero si tomamos una radiografía, el hueso no va a estar totalmente formado. Ya vamos a encontrar trabeculado porque a los pocos días se van a formar estos minerales de hidroxiapatita, pero en su totalidad no va a estar totalmente cerrado. Va a tardar de 3 hasta 4 meses. Lo mismo en ortodoncia, cuando movemos dientes, una vez que termina la ortodoncia, mínimo hay que traer unos 4 meses o hasta más en retenedor para detener los dientes en su lugar. Bueno, ya me estoy desviando un poco, pero son ejemplos.
Bueno, ya que el proceso de mineralización va a depender de la concentración de estos dos minerales, de calcio y de fosfato, pues por lógica, si hay una disminución en estos minerales, no va a haber una correcta osificación. Y un ejemplo que pasa en una mala osificación es en la osteomalacia, perdón, en la osteomalacia. Aquí no se forman correctamente los huesos y quedan huesos como débiles, demasiados blandos y muy frágiles, por la consecuencia de la baja concentración de calcio. Por eso las personas crecen con los huesos deformes. Bueno, células del hueso. Tenemos cuatro tipos de células. Las células osteoprogenitoras, los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Y les voy a hablar de cada una de ellas. Células osteoprogenitoras, ¿a qué les suena? Progenitoras, que son papás que van a dar origen a otras células, específicamente en este caso a las células del hueso. Por lo tanto, son células madres que van a dar origen a específicamente células del hueso. Las células osteoprogenitoras o células madres óseas proceden, perdón, de las células mesenquimáticas que son primitivas, las células mesenquimáticas primitivas. Estas células osteoprogenitoras van a tener núcleos ovales, claros y un citoplasma algo irregular. Repito, núcleos ovales, claros y citoplasma irregular. Y estas van a dar origen a los osteoblastos. Los osteoblastos. Los osteoblastos son las células que van a formar hueso. Blasto significa que es inmaduro o que va a dar origen a algo. En este caso, los osteoblastos van a dar origen al hueso o a las células propias del hueso, que son los osteocitos. Recordemos que la raíz cito es célula, osteo, hueso, es decir, células del hueso. Por lo tanto, los osteoblastos van a dar origen al osteocito, a los osteocitos. Los osteoblastos son células entonces que van a formar hueso. Su núcleo va a estar localizado en el extremo contrario o alejado al hueso recientemente formado. Y estas se van a convertir en osteocitos una vez que el hueso esté formado o van a regresar a ser células osteoprogenitoras. Tienen esta capacidad de convertirse en osteocitos o de regresar a osteoprogenitoras. El osteocito, como les mencioné, el osteocito es la célula propia del hueso. Es la célula ósea verdadera. Y estas tienen unas ramificaciones, unas prolongaciones hacia los canalículos. Estos son unos canales que se llaman canalículos, donde los osteocitos van a estar en contactos con otros osteocitos, van a tener comunicación con otros osteocitos. Y estos se diferencian del osteoblasto porque son osteoblastos que quedan atrapados en la matriz ósea formada. Y al quedarse atrapados los osteoblastos en esta matriz ósea, se van a convertir en osteocitos. Si no, regresan a ser osteoprogenitoras, los osteoblastos. ¿De acuerdo? Osteoclastos. Los clastos van a fagocitar, destruir o limpiar el hueso. Es decir, en una fractura ósea, los pedacitos de huesos que no sirvan, que sean células muertas, van a entrar los osteoclastos y los van a comer, los van a limpiar, los van a destruir. Los osteoclastos, por lo tanto, son células que degradan el hueso. Son células gigantes con muchos núcleos, multinucleadas, y tienen varias formas, son de formas variables. Aquí tenemos un osteoclasto multinucleado, célula grande multinucleada. Y estas van a estar localizados en huecos
de la superficie ósea que se llaman lagunas de Howchip. Ok, tienen un citoplasma con muchas vacuolas, que son lisosomas, y varios aparatos de Golgi. También otra característica de los osteoclastos es que tienen muchas mitocondrias, pero escaso retículo endoplasmático. Entonces no se nos olvida, los clastos van a destruir o degradar hueso, mientras que los blastos van a formar hueso, osteoblastos. Y los osteocitos son las células propias del hueso, células óseas verdaderas. Ok, continuamos con la histogénesis de los huesos, cómo se forman los huesos. Tenemos dos tipos de osificación, osificación intramembranosa y osificación endocondral. Vamos a hablar más a fondo de estos en otro video, pero les adelanto. Intramembranosa, intra, que se forma entre una membrana. Endocondral, recordemos que la raíz condro es cartílago, endo es adentro de, por lo tanto es una osificación que va a ocurrir en un cartílago, tomando como base un cartílago endocondral. ¿Ok? Por hoy sería todo en este video. Voy a continuar la siguiente explicación en otro video para que estén al pendiente. Saludos y es todo, muchachos y muchachas. Hasta luego. Chao.